Hoy quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Hay una diferencia enorme entre confiar en Dios y forzar que Dios actúe según tu tiempo. Y esa diferencia puede estar costándote la paz, la salud y el gozo que deberías tener. Porque hay personas que oran, creen y sin embargo viven en una tensión constante. Tienen fe, pero no tienen paz. Y esa combinación produce uno de los agotamientos más difíciles que existen. El agotamiento de quien cree con el corazón, pero fuerza con las manos. Siguen buscando señales, siguen revisando si algo cambió, siguen intentando ayudar a Dios a resolver lo que prometió resolver. Y en esa lucha silenciosa, algo se va desgastando. La fe no se apaga, pero el descanso se pierde. Tal vez tú conoces esa sensación. Has orado por algo durante meses, quizás años, y en lugar de descansar mientras esperas, hay algo dentro de ti que sigue empujando. Sigue buscando la manera de acelerar lo que Dios prometió. Sigue intentando abrir puertas que todavía no es tiempo de abrir. Sigue forzando respuestas que todavía no están listas para llegar. Y el resultado no es que las cosas lleguen más rápido. El resultado es que tú llegas más agotado, más frustrado, más lejos de la paz que Dios quiere darte. Este mensaje es para ti, para ese lugar de ti que ha estado forzando demasiado, para esa parte de tu alma que necesita escuchar una sola cosa hoy. Deja de forzarlo. Yo lo haré a mi tiempo. Y cuando yo lo haga, será mejor de lo que puedes imaginar. Eso no es resignación, no es pasividad, no es cruzarse de brazos. Es la fe más alta que existe, la fe que descansa en el carácter de Dios. La fe que no necesita controlar porque sabe en quién ha creído. La fe que suelta porque confía en las manos que reciben lo que suelta. Isaías 46, versículo 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá. Lo que Dios determinó, ninguna fuerza humana puede acelerarlo ni retrasarlo. Lo que Él prometió llegará en el momento que Él decidió. No antes porque aún no está completamente preparado, ni tú ni la situación ni el escenario completo. No después porque Dios nunca llega tarde, en el momento exacto, y ese momento siempre es exactamente el correcto. Aunque desde donde tú estás no lo parezca, aunque desde tu perspectiva parezca tardanza, aunque desde tu dolor parezca olvido. Dios no olvidó, Dios no se retrasó. Dios está actuando exactamente según el plan que trazó desde el principio. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios esta declaración. Suelto el control y confío en el tiempo de Dios. Escríbela como alguien que hoy toma una decisión, como alguien que elige dejar de forzar y empezar a confiar. Y si este mensaje está tocando algo en tu corazón, dale me gusta al video. Porque eso ayuda a que YouTube lleve esta palabra a más personas que hoy también están forzando lo que Dios quiere hacer a su tiempo. Querido hermano, querida hermana en Cristo, necesitas entender algo sobre cómo funciona el tiempo de Dios. Porque la manera en que Dios trabaja es completamente diferente a la manera en que nosotros esperamos que trabaje. Nosotros pensamos en línea recta, problema, solución, listo. Dios piensa en eternidad. Proceso, formación, propósito, momento exacto, fruto que dura para siempre. Y esa diferencia de perspectiva lo explica todo. Explica por qué lo que parece tardanza desde donde estás tú es precisión desde donde está Dios. Explica por qué lo que parece silencio desde tu espera es preparación desde la perspectiva de la eternidad. Nosotros queremos que las cosas lleguen cuando las necesitamos. Dios quiere que las cosas lleguen cuando estamos listos para recibirlas. Y esa diferencia es todo. Porque hay bendiciones que si llegaran antes de tiempo te harían daño. Hay puertas que si se abrieran antes de que estuvieras listo te aplastarían. Necesitabas el proceso primero. Necesitabas la formación. Necesitabas ser hecho más grande por dentro para poder cargar lo que esas puertas traerían. Hay respuestas que si llegaran sin el proceso previo no durarían. Dios no tarda porque no te quiere. Dios trabaja a su tiempo porque te quiere demasiado. Hay algo que el forzar siempre produce, y no es lo que esperas. Cuando forzas no aceleras el plan de Dios, solo te desgastas en el intento. Cuando forzas, no abres puertas antes de tiempo,
Solo te lastimas los nudillos contra madera que todavía no está lista para moverse. Cuando forzas, no demuestras más fe. Demuestras que en el fondo no estás confiando en que Dios cumplirá lo que prometió, porque la fe verdadera no necesita forzar. La fe verdadera descansa, actúa en lo que le corresponde y deja en manos de Dios lo que solo Dios puede hacer. Salmos 27, versículo 14 lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda, espera, no fuerces, no empujes, no te adelantes. Aguarda. Y mientras aguardas, esfuérzate, no en controlar lo que no puedes controlar. Esfuérzate en mantener el corazón alentado. Esfuérzate en seguir creyendo cuando no ves señales. Esfuérzate en confiar, aunque el tiempo parezca demasiado largo. Ese es tu trabajo, fiel en lo que sí puedes hacer, confiado en lo que no puedes, activo en tu parte, descansado en la parte de Dios. El resto es de Dios. Y cuando Dios hace su parte, siempre supera lo que el forzar humano podría haber producido. Déjame llevarte a una historia que cambia todo lo que crees sobre la espera. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa más grande de su vida. Le prometió un hijo. Le prometió que de él nacería una nación entera. Le prometió una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham creyó, al principio. Pero pasaron los años y no llegaba el hijo. 1 año, 5 años, 10 años, y Sara, la esposa de Abraham, llegó a un punto donde la espera se le hizo insoportable. No la espera de creer, la espera de no hacer nada mientras esperaban. Entonces tomó una decisión humana, razonable desde la lógica de ese tiempo, pero devastadora en sus consecuencias. Génesis 16, versículo 2. Dijo Sarai a Abraham: ya que el Señor me ha hecho estéril, te ruego que te unas a mi sierva, quizás por medio de ella yo obtenga hijos. Era lo que hacemos todos cuando la espera dura demasiado. Era el intento de ayudar a Dios, de no quedarse quieta mientras esperaba, de forzar una solución cuando la promesa parecía tardar. Y Abraham aceptó, y lo que parecía una solución razonable produjo consecuencias que ninguno de los dos calculó. Nació Ismael, un hijo, pero no el hijo de la promesa, un hijo del forzar humano, no del tiempo de Dios. Y las consecuencias de ese forzar no terminaron en esa generación. Siguen sintiéndose en el Medio Oriente hasta hoy. Porque cuando fuerzas lo que Dios tiene en su tiempo, no solo no obtienes lo que Él prometió, produces consecuencias que te acompañarán mucho más tiempo del que esperabas. Pasaron más años, 13 años. 13 años cargando las consecuencias de haber forzado. 13 años viendo a Ismael crecer sabiendo que no era el hijo de la promesa. 13 años después del nacimiento de Ismael, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, Dios volvió a hablar. Y esta vez fue diferente. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Dios Todopoderoso, como diciendo, tú no necesitabas forzar nada. Yo soy todopoderoso. Lo que yo prometí, solo yo puedo darlo. Y cuando yo lo doy completo. No a medias, no la versión parcial de lo que prometí, completo, superando lo que pediste, porque darlo a mi tiempo me permite darlo en toda su dimensión. Versículo 16. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. No un hijo, una nación, no solo descendencia, reyes. El tiempo de Dios no produce lo que el forzar humano hubiera producido. El tiempo de Dios produce algo incomparablemente mayor. ¿Cuántas veces has intentado forzar la versión pequeña de lo que Dios tiene preparado en la versión grande? ¿Cuántas veces tomaste el Ismael de la situación cuando Dios tenía un Isaac esperando en el tiempo exacto? El Ismael que forzaste puede ser una relación que construiste desde la urgencia. Puede ser una decisión que tomaste desde el miedo a que la promesa no llegara. Puede ser un camino que tomaste para evitar la espera y que te desvió de donde Dios quería llevarte. No te condenes por eso. Dios redime los Ismaeles también.
Pero de ahora en adelante, elige esperar al Isaac. Deja de forzarlo. Dios lo hará a su tiempo. Y lo que hará será el Isaac, no el Ismael. Será la promesa completa, no la versión forzada. Ahora quiero que entiendas algo más sobre el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es tardo, es perfecto. Pero desde dentro de la espera, perfecto no siempre se parece a puntual. Perfecto a veces se parece a tarde. Perfecto a veces se parece a silencio. Perfecto a veces se parece a que Dios no está viendo lo que ves tú. Pero hay una historia en el Evangelio de Juan que destruye completamente esa idea, y la destruye de la manera más dramática posible. Marta y María, las hermanas de Lázaro, tenían un problema urgente. Su hermano estaba enfermo, no levemente enfermo, gravemente enfermo, y ellas sabían que Jesús podía sanarlo. Lo habían visto hacer milagros, lo conocían, lo amaban, y él las amaba a ellas. Así que enviaron un mensaje urgente. Juan 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas, no un extraño, el que tú amas. Viniste a cenar a su casa, compartiste con él te conoce y tú lo conoces. Señor, el que amas está enfermo. Ven, actúa, ahora. Y la respuesta de Jesús hace que se detenga el corazón. Versículos 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más. No fue, no envió respuesta, no hizo nada visible. Solo se quedó donde estaba. Y Lázaro murió. Imagina lo que sintieron Marta y María en esos días. La confusión, el dolor, la pregunta que no se atrevían a formular. ¿Por qué no vino? ¿Acaso no recibió el mensaje? ¿Acaso no le importó? Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días, y Marta salió a encontrarlo. Y le dijo algo que es uno de los momentos más humanos de todo el Nuevo Testamento. Versículo 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, si hubieras venido cuando te llamamos, si tu tiempo hubiera sido el nuestro, esto no habría pasado. Y Jesús no la reprendió por eso, no le dijo que estaba dudando, no le explicó su plan, solo le hizo una pregunta. Versículo 26. ¿Crees esto? Y cuando Marta dijo que sí, Jesús fue a la tumba. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, con toda su fe, con todo su dolor, con todo lo que había pasado, respondió algo que revela cuánto cuesta confiar cuando el tiempo de Dios no es el nuestro. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya huele, ya es demasiado tarde. 4 días, Señor. Esto ya no tiene remedio. Ya pasó el punto de no retorno. Pero Jesús dijo algo que es la respuesta de Dios a cada situación que parece ya demasiado tarde. Y ahí, en ese intercambio entre Jesús y Marta, hay una de las verdades más importantes sobre el tiempo de Dios. No siempre se explica, no siempre se justifica ante tus preguntas, solo se cree. Versículo 40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás, no si entiendes, no si estás de acuerdo con el tiempo. Si crees, y quitaron la piedra, y Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, 4 días muerto. Imposible por cualquier estándar humano, pero en el tiempo exacto de Dios, porque si Jesús hubiera llegado cuando Marta y María lo llamaron, habría sanado a un enfermo. Al llegar cuando llegó, resucitó a un muerto. Lo que tú llamaste tardanza fue la preparación del escenario para un milagro que cambiaría todo. Lo que tú llamaste silencio fue Dios trabajando en una dimensión que tus ojos no podían ver. Lo que tú llamaste abandono fue en realidad el amor de Dios haciendo algo más grande de lo que pediste. Deja de forzarlo. Dios lo hará a su tiempo, y cuando lo haga no será la versión apresurada de lo que pediste. Será la resurrección, no solo la sanidad. Será el milagro que deja sin palabras. Será la respuesta que hace que entiendas por qué fue necesario esperar. Será el milagro que nadie esperaba. Será la gloria de Dios manifestada de una manera que el forzar nunca podría haber producido.
Hay algo que el forzar hace a tu corazón que necesitas entender. No solo te agota, te roba el único tiempo que tienes, el presente. Cuando vives forzando el futuro, cuando estás constantemente empujando para que llegue lo que todavía no llegó, dejas de habitar el lugar donde Dios quiere encontrarte hoy. Porque Dios no solo vive en el futuro que esperas, Dios vive en el presente que estás ignorando mientras fuerzas. Y en ese presente hay cosas que Dios quiere darte. Fuerzas para el proceso. Paz en medio de la espera. Lecciones que solo se aprenden cuando te detienes. Personas que necesitan lo que tú tienes hoy, no lo que tendrás mañana. El forzar te roba todo eso. Te mantiene mirando hacia adelante con tanta intensidad que te pierdes lo que hay a tu alrededor ahora mismo. Jesús dijo algo en Mateo 6, versículo 34, que es uno de los principios más liberadores de toda la Escritura. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. No le agregues al día de hoy los problemas del día de mañana. No cargues hoy lo que pertenece a mañana. No gastes las fuerzas de hoy forzando lo que llegará en su momento. Vive hoy. Confía en Dios para hoy. Y cuando llegue mañana, Dios ya tendrá lista la gracia que ese día necesita. Pero si estás viviendo mañana hoy, estás tratando de vivir con la gracia de hoy una realidad que todavía no llegó. Y eso siempre es demasiado, siempre agota, siempre roba. Hay una mujer en el Antiguo Testamento cuya historia habla directamente a los que han forzado tanto que ya casi no tienen fuerzas. Su nombre era Ana. Ana llevaba años orando por un hijo. No meses, años. El tipo de espera que cambia a las personas, que o las endurece o las profundiza. En el caso de Ana la profundizó. Años de peregrinación al templo, años de lágrimas, años de dolor silencioso. Y lo que hacía más difícil su situación no era solo la espera, era Penina, la otra esposa de su marido, que tenía hijos y que se los restregaba en la cara. Primera de Samuel 1, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había dado hijos. Año tras año, en cada subida al templo, Penina la provocaba, y Ana lloraba, y no comía, y su corazón se quebraba en pedazos. Un día en Silo, Ana entró al templo, y oró. Primera de Samuel 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. Amargura de alma, no una oración bonita y ordenada, un derrame honesto de todo lo que llevaba acumulado. Y entonces hizo algo que define la diferencia entre forzar y confiar. Ana llegó a un punto de honestidad radical delante de Dios. No fue a orar con palabras ordenadas, fue con todo lo que tenía, con el dolor acumulado de años, con la humillación de Penina, con el vacío que nadie más podía llenar. Todo eso lo derramó delante de Dios. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no estaba forzando, Ana estaba entregando. No dijo: Dios, dame un hijo o no creo más. Dijo: Dios, si tú me das un hijo, ese hijo es tuyo. Lo que yo reciba de ti te lo devuelvo. Eso es confianza. Eso es fe que no fuerza. Fe que recibe con las manos abiertas porque sabe que lo que recibe viene de manos que dan mejor que las que retienen. Y fue tan honesta, tan transparente, tan real en su oración, que Elí el sacerdote la observaba desde lejos y pensó que estaba fuera de sí. Porque la oración de Ana no se parecía a las oraciones que solía ver en el templo. Era demasiado real, demasiado urgente, demasiado desde las entrañas. Y Elí el sacerdote la vio orar, y al principio pensó que estaba ebria, porque sus labios se movían, pero no se escuchaba voz. Ana no oraba para ser vista, oraba desde las entrañas. Y versículo 17. Elí le dijo algo que es la promesa de Dios para todo el que se cansa de forzar y aprende a entregar. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ve en paz. No, vuelve mañana. No, sigue orando más tiempo. Ve en paz, ya está hecho en el corazón de Dios. Y Ana hizo algo extraordinario. Versículo 18. Y ella dijo:
halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer su camino, y comió, y no estuvo más triste. Comió. Ya no estuvo triste, antes de ver el milagro, antes de que naciera Samuel, antes de cualquier señal visible. Ana comió y dejó de estar triste. ¿Por qué? Porque había entregado, porque había dejado de forzar, porque había puesto en manos de Dios lo que solo Dios podía dar. Y en el tiempo de Dios, que es siempre el correcto, Samuel nació, el profeta que ungiría reyes, el hombre que cambiaría la historia de Israel, el fruto de una mujer que aprendió a soltar antes de ver. Eso es lo que Dios quiere producir en ti cuando dejas de forzar. No solo la respuesta a tu petición, un Samuel, algo que cambia la historia, algo que tiene impacto más allá de lo que podías imaginar cuando estabas forzando. Deja de forzarlo. Dios lo hará a su tiempo, y lo que hará será mucho mayor de lo que tu forzar podría haber producido. Ahora quiero hablarte de algo que confunde a mucha gente sobre el tiempo de Dios. El silencio. Cuando Dios no responde en el tiempo que esperamos, muchos lo interpretamos como que no está escuchando, o como que no le importa, o como que está ocupado con cosas más importantes. Pero el silencio de Dios nunca es vacío. El silencio de Dios siempre está lleno de propósito, siempre está trabajando aunque no haga ruido, siempre está preparando aunque no lo veas, siempre está alineando, aunque desde tu perspectiva todo parezca quieto. Primera de Reyes 19 tiene una escena que lo muestra de manera que no olvidarás. Elías era el profeta más poderoso de su tiempo. Había visto fuego descender del cielo. Había confrontado a 450 profetas de Baal. Había anunciado la lluvia después de 3 años de sequía, y su palabra se cumplió. Pero después de todo eso, una amenaza de una mujer llamada Jezabel lo hizo huir. Se fue al desierto, se sentó bajo un enebro, y pidió morir. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Basta. El hombre que vio fuego del cielo, que abrió los cielos con su oración, llegó a decir: «Basta», porque el agotamiento no discrimina. No pregunta si tienes fe grande o fe pequeña. No pregunta cuántos milagros has visto. Cuando llevas demasiado forzando, el cuerpo y el alma llegan al límite. Y ese límite no es señal de poca fe, es señal de humanidad, porque la fe grande también puede agotarse cuando se fuerza demasiado. Y Dios respondió a ese basta con algo que sorprende, no con una reprimenda, no con un sermón, con pan caliente y agua fresca. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come. Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti». Dios no ignoró el agotamiento de Elías. Dios lo atendió primero, porque Dios sabe que a veces necesitas fuerzas físicas antes de poder recibir dirección espiritual. Y después, cuando Elías estuvo fuera en el monte esperando que Dios le hablara, pasó algo extraordinario. Viento, terremoto, fuego, todo grande, todo poderoso, todo lo que parecería que Dios elegiría para hablar. Versículo 11 y 12. Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en lo grande, en lo espectacular, en lo que parecía más poderoso. Dios estaba en el silbo, en lo suave, en lo que solo se escucha cuando estás en quietud. Y eso lo cambia todo, porque si Dios habla en el silbo apacible, y tú estás haciendo demasiado ruido forzando, nunca podrás escucharlo. El forzar genera ruido, el descanso genera silencio, y en ese silencio Dios habla, en ese silencio Dios dirige, en ese silencio Dios le dice a Elías lo que necesitaba escuchar. Versículo 15. Ve, vuélvete por tu camino. Vuelve, hay trabajo por hacer. Hay un Eliseo para ungir. Hay una continuación del plan que todavía no terminó. El que pedía morir bajo el enebro no había terminado su misión. Solo había llegado al límite del forzar. Y en ese límite Dios lo restauró para que pudiera seguir, no desde el agotamiento que produce el forzar,
desde el descanso que produce el confiar, no desde el forzar, desde el silbo apacible, porque eso es exactamente lo que el forzar produce, ruido. Tanto ruido que Dios no puede ser escuchado en el silbo apacible. Tanto movimiento que la dirección suave queda enterrada bajo la urgencia constante. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste lo suficiente como para escuchar el silbo apacible de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de hacer ruido forzando para poder escuchar la dirección suave y clara de su voz? Deja de forzarlo. Detente. Escucha el silbo, porque en ese silbo está la dirección que ningún forzar podría producir. Hay algo que el forzar te hace creer que es verdad, pero que no lo es. Te hace creer que si no fuerzas, Dios no va a actuar. Que si no empujas, las cosas no van a moverse. Que si no controlas, todo se va a desordenar. Y esa creencia tiene raíces más profundas de lo que parece, porque muchos de los que fuerzan más fuerte son los que más fueron abandonados. Los que aprendieron de niños que si no tomaban el control, nadie lo tomaba por ellos. Los que aprendieron que confiar en otros era arriesgarse a que los decepcionaran. Los que aprendieron que depender de algo fuera de su control era demasiado peligroso. Y esas lecciones de vida, que en algún momento los protegieron, se convirtieron con el tiempo en una prisión. La prisión del que no puede soltar, del que no puede descansar, del que confía en Dios de palabra, pero sigue cargando todo como si no hubiera nadie más. Si eso te describe, hoy Dios quiere decirte algo que va más allá de la situación que estás forzando. Quiere sanarte la raíz, no solo calmar la expresión. Quiere darte la capacidad de confiar genuinamente, no como técnica de gestión de la ansiedad, como la transformación interior que produce la presencia de Dios en el lugar más profundo de quien eres. Porque cuando esa transformación ocurre, el forzar no es algo que tienes que esforzarte en dejar de hacer. Simplemente deja de tener sentido, cuando de verdad, desde adentro confías en que Dios tiene el control. El forzar pierde su atractivo, no porque ya no te importe lo que esperas, sino porque ya no depende de ti el momento en que llegará, y esa liberación es completa. Hay algo práctico que necesitas entender sobre cómo se ve soltar sin rendirse, porque muchos confunden soltar con no hacer nada, y esa confusión los lleva a uno de dos extremos: o fuerzan sin descanso, o se paralizan completamente. Pero ninguno de los dos es lo que Dios pide, ni el extremo del que se agota forzando sin descanso, ni el extremo del que se paraliza esperando sin moverse. Dios pide algo diferente: hacer tu parte con fidelidad y dejar la parte de Dios en sus manos con confianza. Esa combinación se llama fe activa, y se parece a esto. Si estás esperando una provisión económica, tu parte es trabajar con honestidad, administrar bien lo que tienes, sembrar donde Dios te dijo, y confiar en que Dios multiplicará lo que sembraste. Tu parte no es angustiarte día y noche calculando cuándo va a llegar, ni cómo va a llegar, ni por dónde va a llegar. Eso es forzar. Si estás esperando la restauración de una relación, tu parte es perdonar, comunicarte con humildad, poner límites sanos y orar por esa persona. Tu parte no es manipular el proceso para que la otra persona cambie en el tiempo que tú determinaste. Eso es forzar. Si estás esperando una respuesta de Dios sobre tu futuro, tu parte es obedecer lo que ya te dijo, prepararte, ser fiel en lo pequeño. Tu parte no es empujar puertas que todavía no se abrieron o crear oportunidades por tu propia cuenta para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Eso es forzar. Josué enfrentó una situación que define perfectamente esta diferencia. Dios le dijo que Jericó era de Israel. Jericó, la ciudad con las murallas más gruesas y más altas de la región. La ciudad que humanamente era imposible de conquistar. Y la instrucción de Dios fue caminar. La instrucción fue tan específica que no dejaba lugar a la improvisación. Josué 6, versículos 3 y 4. Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Caminar alrededor de los muros, en silencio, durante 6 días, sin atacar, sin escalar, sin hacer nada que humanamente pareciera que estaba derribando la muralla. Solo caminar. ¿Imaginas cómo se veía eso desde afuera?
Los habitantes de Jericó los estaban mirando desde arriba de los muros. Veían a Israel caminar en silencio día tras día, y probablemente algunos soldados israelitas también se preguntaban lo mismo que los de Jericó. ¿Qué es esto? ¿Cuándo va a pasar algo? ¿Imaginas lo que los soldados israelitas podrían haber sentido? Llevamos 6 días caminando alrededor de esta ciudad y nada pasó. No estamos progresando, estamos perdiendo el tiempo. No deberíamos forzar la entrada. No deberíamos hacer algo más que caminar. Pero Josué obedeció la instrucción exactamente como fue dada, sin forzar, sin improvisar, sin agregar estrategias humanas a lo que Dios había determinado. 6 días completos de obediencia sin resultados visibles. 6 días de caminar en silencio. 6 días de hacer exactamente lo que Dios dijo sin que nada externo confirmara que funcionaba. 6 días donde la única razón para seguir era la palabra que Dios había dado. Y el 7º día, cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. No porque Israel los derribó, porque Dios cumplió su palabra en su tiempo y de su manera. La obediencia paciente de Josué produjo lo que el forzar ansioso nunca podría haber producido, porque lo que Dios hace a su tiempo tiene una calidad diferente a lo que el esfuerzo humano fuerza antes de tiempo. Tiene la marca de lo sobrenatural, tiene la firma de quien lo hizo, y esa firma se llama gloria de Dios. Hoy Dios te está pidiendo algo parecido, que camines alrededor de ella, que seas fiel en lo que te tocó hacer, que sigas obedeciéndole aunque no veas que la muralla se mueve. Porque llegará el día del 7º, llegará el momento del grito. Y cuando llegue ese momento, lo que caerá no será porque tú lo forzaste, será porque Dios cumplió su palabra. A su tiempo, de su manera, con su poder. Ahora quiero hablarte sobre alguien que conozco, una mujer llamada Isabel. Isabel llevaba 4 años esperando que su matrimonio se restaurara. Su esposo se había alejado emocionalmente de una manera que ella no sabía cómo describir. Seguían viviendo bajo el mismo techo, seguían siendo funcionales como familia, pero había un distanciamiento que la dolía cada día. Al principio Isabel hizo lo que hacen muchos cuando están esperando algo de una persona. Lo que hacemos casi por instinto cuando algo nos importa demasiado para dejarlo en manos de otro. Forzó conversaciones, forzó momentos de conexión, forzó que su esposo hablara de lo que sentía, forzó que respondiera preguntas que él no quería responder todavía. Y el resultado fue que él se alejó más, no porque no la amara, sino porque se sentía presionado. Un día, en uno de sus momentos de mayor agotamiento, una persona sabia le dijo algo que le cambió todo. Isabel, tú no puedes forzar a una persona a estar lista antes de que esté lista. Solo Dios puede trabajar en el corazón de tu esposo. Tu trabajo no es forzarlo. Tu trabajo es ser fiel en lo que te corresponde y confiar en que Dios hace lo que tú no puedes hacer. Fue difícil, muy difícil. Porque soltar cuando algo te importa mucho se siente como rendirse. Pero Isabel lo intentó. No fue fácil. Cada día que pasaba sin que nada cambiara, la tentación de volver a forzar era real, pero eligió confiar. Dejó de forzar, siguió siendo fiel, siguió orando por su esposo, siguió siendo la esposa que Dios le había llamado a ser, pero dejó de intentar controlar el tiempo del proceso. Y algo cambió, no de inmediato, despacio. Como cuando el sol sale y no puedes señalar el momento exacto en que el cuarto se iluminó, pero de repente hay luz donde antes había oscuridad. Su esposo empezó a acercarse, no porque Isabel hiciera algo nuevo, sino porque Isabel dejó de hacer algo que estaba estorbando. Primero pequeñas conversaciones, luego momentos más largos, luego una noche donde él mismo dijo algo que Isabel llevaba 4 años esperando escuchar. Me di cuenta de que me estaba perdiendo, me di cuenta de que estaba desperdiciando lo mejor que tenía, y quiero recuperarlo. Isabel me dijo después, el día que dejé de forzar fue el día que Dios empezó a trabajar de verdad. Mientras yo estaba haciendo tanto ruido intentando controlarlo, Dios no podía ser escuchado. Cuando me callé y confié, Dios habló a su corazón de maneras que yo nunca podría haber logrado. Hoy, 2 años después de esa conversación, Isabel y su esposo tienen una relación que ella describe como más profunda y más real que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Porque no llegó forzada. Llegó a su tiempo, al tiempo de Dios.
y lo que llegó a su tiempo tiene una solidez que lo forzado nunca tiene. Hoy Dios te dice exactamente lo mismo que le dijo a Isabel a través de esa persona sabia. Deja de forzarlo. Confía en que yo lo haré a mi tiempo. Y lo que yo haré será más profundo, más real y más duradero que lo que tu forzar podría haber producido. Antes de la oración, quiero darte 4 verdades que te ayudarán a mantener esa postura de soltar sin rendirte. Primera verdad: soltar no es perder, es confiar. Cuando sueltas algo en las manos de Dios, no lo pierdes, lo pones en el mejor lugar posible, en las manos que nunca sueltan lo que reciben, en las manos que nunca pierden lo que les confían, en las manos que saben qué hacer con lo que tú le entregaste. Soltar es el acto de fe más alto que existe. Porque dice Dios, confío en ti más de lo que confío en mi capacidad de controlarlo. Y esa confianza nunca es defraudada. Nunca. En toda la Biblia no hay un solo ejemplo de alguien que confió genuinamente en Dios y fue defraudado. Hubo esperas largas, hubo procesos dolorosos, hubo momentos donde todo parecía ir en la dirección equivocada, pero nadie que confió en Dios con el corazón entero quedó avergonzado al final. Segunda verdad: el tiempo de Dios nunca llega tarde. Desde tu perspectiva puede parecer que sí. Desde donde estás, mirando el reloj, contando los días, preguntando cuándo, puede parecer que Dios se retrasó. Pero Lázaro resucitó al 4º día. Ana concibió a Samuel después de años. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Los muros de Jericó cayeron al 7º día. Nunca tarde, siempre en el momento exacto donde el milagro producirá el mayor fruto. Si hoy sientes que Dios llegó tarde a algo de tu vida, si hay algo que sientes que ya pasó su tiempo, recuerda esto. Jesús llegó al 4º día, y fue exactamente a tiempo. Tercera verdad: lo que Dios hace a su tiempo no necesita ser mantenido por tu esfuerzo. No necesita que sigas empujando para que se sostenga. No necesita tu vigilancia constante para que no se caiga. No depende de que tú sigas activo para que permanezca activo. Lo que tú forzas, tú tienes que sostener. Lo que Dios hace a su tiempo se sostiene solo. El Ismael tuvo que ser sostenido por el esfuerzo humano. El Isaac se sostuvo por el poder de Dios. Lo que Dios construye en su tiempo no se cae cuando tú te cansas. No se deshace cuando los vientos soplan. No necesita que tú lo estés sujetando constantemente para que no se rompa. Porque no fue construido con tus fuerzas. Fue construido con las de Dios. Y las fuerzas de Dios no se agotan. Cuarta verdad: tu historia no terminó donde crees que terminó. Hay personas que leen esta parte y piensan, pero en mi caso ya es demasiado tarde. Ya pasó el tiempo. Ya la oportunidad se cerró. Ya el daño está hecho. Marta pensó lo mismo. Ya huele. Ya es de 4 días. Dios no acepta esa conclusión. Para Él no hay 4 días que sean demasiado. No hay daño que sea irreversible. Tu historia todavía está siendo escrita. Y el capítulo que crees que fue el último puede ser el penúltimo. El que viene puede ser el que hace que todos los anteriores tengan sentido. Deja de forzarlo. Dios lo hará a su tiempo. Y cuando lo haga verás que valió cada día de espera. Y antes de que oremos, quiero que hagas algo. Piensa en lo que has estado forzando. Ponle nombre. Esa situación que llevas empujando. Esa puerta que llevas golpeando. Esa persona que llevas intentando cambiar. Esa respuesta que llevas exigiendo. Ponle nombre en tu mente. Y ahora imagina abrir tus manos. No de manera dramática, solo abrir las manos. Como el gesto físico de alguien que suelta algo que llevaba apretado. Eso que estaba sosteniendo con tanta fuerza, déjalo caer en las manos de Dios. No lo estás abandonando. Lo estás poniendo en el lugar donde puede ser atendido mejor que en tus manos. No lo estás olvidando. Lo estás confiando al único que sabe exactamente cuándo y cómo tiene que llegar. Y cuando lo sueltes, nota lo que ocurre en tu cuerpo. Los hombros que bajan, la mandíbula que se relaja, la respiración que se vuelve más profunda. Eso no es rendición, eso es fe. Eso es lo que se siente cuando el alma hace lo que fue diseñada para hacer. Descansar en Dios. Y ahora vamos a orar juntos. Pon tu mano en tu corazón y recibe esta oración con todo lo que tienes. Padre Celestial,
Hoy vengo ante ti reconociendo algo que me cuesta admitir. He estado forzando lo que solo tú puedes hacer. He estado intentando abrir puertas en mi tiempo, cuando tú las tienes reservadas para tu tiempo. He estado queriendo acelerar lo que tú sabes que necesita el tiempo exacto para ser completo. Y en ese forzar, Señor, me he agotado. He perdido la paz, he perdido el gozo, he perdido la capacidad de habitar el presente porque he estado tan enfocado en empujar el futuro. Hoy, Señor, decido soltar, no porque no me importe lo que estoy esperando, sino porque confío más en tus manos que en las mías. Confío más en tu tiempo que en el mío. Confío más en tu plan que en cualquier plan que yo pudiera forzar. Como Ana que llegó al templo y derramó todo lo que llevaba, yo derramo hoy ante ti lo que he estado cargando, lo que he estado forzando, lo que he estado intentando controlar. Lo pongo en tus manos, todo, sin condiciones, sin plazos que yo te ponga, sin exigirte que lo hagas de la manera que yo calculé, todo en tus manos. Señor, como Josué que caminó alrededor de los muros en silencio sin que nada visible cambiara, ayúdame a seguir siendo fiel en lo que me corresponde hacer mientras tú trabajas en lo que solo tú puedes hacer. Ayúdame a seguir caminando aunque no vea que la muralla se mueve. Ayúdame a seguir obedeciendo aunque no entienda el proceso. Porque sé que llegará el séptimo día, sé que llegará el momento del grito. Y cuando llegue los muros caerán, no porque yo los derrumbe con mi esfuerzo, sino porque tú cumplirás tu palabra. Señor, habla a las situaciones específicas que cada uno que escucha este mensaje ha estado forzando. Esa relación que intentó controlar. Esa puerta que trató de abrir antes de tiempo. Esa respuesta que exigió en el tiempo equivocado. Ese proceso que aceleró y que produjo un Ismael cuando tú tenías un Isaac. Señor, redime eso. Restaura lo que el forzar dañó. Y en lo que todavía no llegó, Señor, dales la gracia de esperar bien. De esperar como Ana, que comió y dejó de estar triste antes de ver el milagro. Que se levantó con paz porque entregó con honestidad. Declaro sobre las finanzas de quien escucha, que la provisión llegará en el tiempo exacto que tú determinaste. Que lo que parece imposible económicamente no lo es para el Dios que es dueño del ganado en 1000 collados. Que Jehová Jireh proveerá como proveyó siempre para los que confían en él. Que la deuda que aplasta hoy tiene una salida que Dios ya preparó. Que la necesidad que parece imposible de resolver tiene una respuesta que llega en el momento exacto que Dios determinó. Declaro sobre la salud de quien escucha, que así como Lázaro salió de la tumba cuando todo decía que ya era demasiado tarde, el cuerpo que lleva el proceso que lleva recibirá la intervención del médico de médicos. Que la sanidad llegará en el tiempo que tú determinaste, y cuando llegue, nadie podrá atribuirla a otra cosa que no seas tú. Declaro sobre las relaciones de quien escucha, que así como el distanciamiento de Isabel fue sanado cuando dejó de forzar y confió, las relaciones que llevan esperando restauración la recibirán cuando ambas partes estén listas. Que tú trabajarás en los corazones que ellos no pueden tocar. Que tú abrirás conversaciones que ellos no pueden forzar. Que tú restaurarás lo que parece roto sin remedio. Declaro sobre el propósito de quien escucha, que así como Samuel fue el fruto de la oración de Ana entregada sin condiciones, el llamado que llevan en el corazón llegará a su cumplimiento pleno. Que no será el Ismael de sus planes forzados, será el Isaac de tu promesa cumplida a tu tiempo. Y declaro sobre cada corazón que hoy está en ese lugar de cansancio extremo, en ese enebro donde ya no hay fuerzas, la misma respuesta que Dios le dio a Elías: levántate, come. El camino aún es demasiado largo para que te quedes aquí. Hay un destino que todavía te espera. Hay una misión que todavía tiene tu nombre. Y tienes el mismo Dios que alimentó a Elías con pan del cielo, para darte las fuerzas que el camino requiere. Gracias, Señor. Gracias porque tu tiempo nunca es tarde. Gracias porque lo que tú haces a tu tiempo se sostiene para siempre. Gracias porque cuando nosotros dejamos de forzar, tú empiezas a moverse. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que abrió el mar, en el nombre que resucitó a Lázaro, en el nombre que hizo caer los muros de Jericó, en el nombre que tiene el control de cada detalle de tu historia, cada detalle, incluyendo los que forzaste, incluyendo los que sigues esperando, incluido este momento donde decides soltar. Amén.
Hoy sellamos este mensaje con 4 certezas que quiero que guardes. 1. Dios no olvidó lo que prometió, lo está madurando. 2. Lo que no llegó todavía no llegó porque lo que viene necesita más preparación que lo que te conformarías con recibir ahora. 3. Cada día que esperaste en fe no fue perdido. Fue el proceso que te está formando para recibir y sostener lo que viene. 4. El día que dejaste de forzar, fue el día que Dios pudo empezar a trabajar sin interferencia. No porque Dios no pudiera trabajar mientras forzabas, sino porque el ruido del forzar cubría lo que Dios ya estaba haciendo. Y al parar el ruido, lo que ya estaba ocurriendo se volvió visible. Y cuando te callaste, cuando soltaste, cuando descansaste, pudiste ver lo que siempre estuvo ocurriendo. Y lo que siempre estuvo ocurriendo era mucho más de lo que imaginabas. Deja de forzarlo, Dios lo hará a su tiempo. No el tiempo que tu ansiedad demanda, no el tiempo que tu lógica calcula, el tiempo de su perfección, el tiempo donde lo que llega puede quedarse, el tiempo donde el milagro produce fruto que permanece. Y cuando lo haga entenderás que esperaste exactamente lo que tenías que esperar para recibir exactamente lo que necesitabas recibir. Y hay algo que quiero que recuerdes cuando la tentación de volver a forzar regrese. El forzar es un hábito que se formó con los años y que no desaparece en un día. Habrá momentos donde la espera pese tanto que querrás volver a empujar. Donde el silencio dure tanto que querrás hacer ruido para romperlo. Donde la urgencia del problema grite más fuerte que la paz de Dios. En esos momentos, recuerda esto. Abraham también tuvo un Ismael, y Dios lo redimió. Marta también dijo que ya olía a 4 días, y Jesús quitó la piedra de todas formas. Ana también llegó al templo rota, y Dios la escuchó desde las entrañas. Josué también caminó 6 días sin ver que la muralla se movía, y el 7º día cayó. Tú también puedes volver a soltar después de haber forzado. No hay forzar tan grande que Dios no pueda convertir en punto de entrega. Escribe en los comentarios, dejo de forzarlo, confío en el tiempo de Dios. Y si conoces a alguien que está forzando lo que Dios tiene reservado para su tiempo, envíale este mensaje, porque tal vez esa persona está a un paso de tomar una decisión de Ismael cuando Dios tiene un Isaac esperando. Y tu gesto de compartir puede ser el silbo apacible que Dios usa para decirle, detente, espera, yo lo haré a mi tiempo. A su tiempo, siempre a su tiempo, que es siempre el tiempo correcto. Dios está contigo, Dios tiene el control, y lo que Él tiene para ti es mejor que cualquier cosa que el forzar podría haberte dado. Amén.